Si hay alguien que quiera abrir, lanzando alguna pregunta a través de los micrófonos, está una de nuestras monitoras con el mismo. Aquí tenemos a alguien que quiere preguntar. Muy buenos días, Rosa. Yo te quisiera preguntar, ¿qué uso se le ha hecho a una herramienta que pues muchos consideramos ambigua, como es la Internet, en el sentido de promover la lectura? Actualmente yo me he encontrado con muchos sitios en los que es posible no solamente ver libros, sino también descargarlos. Sí, muy buena la pregunta. Yo no quise referirme a las nuevas tecnologías porque es tan amplio, ¿no?, y tan complejo, pero el Plan Nacional de Lectura está utilizando también Internet. Tiene una página, la página del Ministerio, donde se puede acceder, donde hay algunos de los libros de los autores muy conocidos, muy prestigiosos del país, a donde se puede acceder los docentes y los chicos. Y hubo algo muy llamativo que pasó ahora. Ustedes vieron que nosotros tuvimos un mes de receso por la gripe A, que en el mes de julio se cerró todo, se adelantaron las vacaciones y después se postergaron un poco más. Y bueno, y se hizo un 0800, nosotros le decimos 0800 allá, el número que no tiene costo, donde estaban grabados cuentos, donde leían los escritores cuentos, ¿no? Cuentos muy cortitos, duraban 2 o 3 minutos. Bueno, fue un gran, nos admiramos de los pedidos que había momentos en que se decía todas nuestras líneas están ocupadas, y los chicos continuamente después expresaron lo que sentían, que les encantaba que alguien esté leyendo, escuchar esa voz. Así que para nosotros yo creo que este es un momento de no pensar, ¿no?, que la televisión, que Internet van a ser ayer lo hablamos en el grupo, que esto va a tender a la desaparición del libro, sino que para mí es otra forma de leer, ¿no? Ayer hablábamos de que creo que nunca se lee más como ahora, porque en una sociedad alfabetizada como es la nuestra, necesitamos leer continuamente, desde un cartel que encontramos en la calle hasta el ticket que nos ofrecen en el supermercado, siempre estamos leyendo. Claro, quizás a lo mejor lo que a nosotros nos desespera es que nuestros jóvenes no leen la literatura que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí va a depende del profesor, depende de las escuelas, de su contenido, para hacer que esas buenas obras que sabemos que en todos los tiempos los clásicos han llegado y han producido momentos profundos de satisfacción en los jóvenes, también lo puedan hacer ahora. Es pertinente la pausa que hiciste en la lectura de tu conferencia para referirte al tema que también planteamos en la primera ponencia, sobre la obligatoriedad de la lectura. ¿Querés ampliar un poquito más esa pausa o la mirada que en particular tienes? Claro, ayer, para los que no estuvieron en nuestra entrevista de ayer, en el conversatorio de ayer, se planteó esto, ¿no?, de si hay que obligar a leer o no. Bueno, yo le traje mi experiencia, la experiencia que tengo como profesora, como maestra, como una observadora de lo que está pasando en nuestros momentos, por ejemplo, en la escuela secundaria, que es la escuela que está en una crisis profunda en la Argentina, ¿no? La escuela secundaria, yo no sé si los chicos llegan, les digo sinceramente, llegan a leer los libros que obligatoriamente, yo veo las listas, son 10 libros que los profesores tienen, pero ellos acuden a los métodos, más dispares, para lograr que el profesor piense que leyeron.
porque desde el comentario, desde buscar profesores particulares para que les lean, bueno, eso sería lo de menos, a lo mejor que le busque quien les lea, ¿no? Compartirían la lectura, pero para presentar un trabajo. Entonces yo digo, ¿desde qué lugar nosotros, eso es lo que planteamos ayer, desde qué lugar podemos obligar a leer cuando pasa todo esto? Pero creo que, yo lo pensé mucho, desde ayer lo estoy pensando, que va a depende de esa pasión que demuestra el profesor. Yo le digo, he logrado que mis alumnos lean El Quijote en un momento, el Mío Cid, y bueno, y me decían, estás loca, ¿para qué le...? Bueno, pero le he acercado, pero lo han leído, a lo mejor algunos, por supuesto, no todos leen, pero no lo han aceptado. Entonces depende de esa pasión que nosotros tenemos para presentarle la lectura. Y ahí surgía ayer, que yo creo que que la universidad tiene que pensar mucho, nosotros en el nivel terciario tenemos a cargo la formación de los maestros, es qué maestros estamos formando en este momento, ¿no? ¿Qué profesores están formando en este momento? Que es una gran reflexión que debiéramos hacer. Dentro de un estado como Colombia... ¿Me permiten una pregunta acá? Ah, sí, claro, dale. Sí, buenos días para todos. Quiero que nuestra conferencista Adela, algo que me tiene como muy pensativo. Primero, digamos, si nos puede regalar unas pautas a la hora de iniciar una lectura, algunos tips con lo que tiene que ver con la básica primaria. Y otra es, yo soy profesor también de primaria y también de postciclos, o sea, personas que llevan, digamos, 30, 40 años sin estudiar y que están haciendo el bachillerato. ¿Cómo implementar una lectura o hacerles darles esa motivación? ¿Cómo trabajar la lectura? Sí, ¿cómo trabajar la lectura a aquellas personas que... Bueno, nosotros en este momento lo que está haciendo el plan es acercando la lectura. Se está haciendo una gran campaña desde hace 2 años de lectura en voz alta, nada más que leyendo. Es decir, compartiendo lecturas, que creo que es una manera de despertar creo que no se puede transmitir o enseñar la lectura, pero sí se puede transmitir esa pasión que uno tiene por leer. Y bueno, entonces esa es la única manera. No se está trabajando, desde el plan les hablo, desde el Plan Nacional de Lectura, no se está trabajando con la lectura. Nosotros eso lo dejamos para los maestros, si ellos quieren, bueno, tienen otros textos para trabajar con la lectura. Nosotros nada más que acercamos buenos textos, nada más que leyendo. Lo llamamos, hay una colección muy buena que se publicó cuando se inició la campaña en el 2004, que se llama Leer por Leer. Leer por Leer tiene una colección de 5 tomos, de 5 libros, con textos muy cortos de la mejor literatura universal, la mejor literatura latinoamericana, con poesías, con cuentos de los mejores autores, donde tienen también una pequeña biografía y las obras de lo que pueden seguir leyendo. Eso ha dado muy buenos resultados, lo tiene cada alumno, se repartió a cada alumno y después está, por supuesto, en las bibliotecas. Se las utiliza mucho desde los programas de lectura para leer en los asilos, en los geriátricos, en los lugares, les gusta muchísimo, ya los más, es para la enseñanza polimodal, le decimos allá, para los más grandes, ¿no? ¿Hay algún trabajo que ustedes realicen de manera anexa para acercar no solamente a los abuelos, sino a la familia entera al plan? Sí, ahora se está trabajando, es muy nuevo el programa de acercar a la familia, porque nos dimos cuenta por encuestas que hizo la Fundación Mempo Giardinelli, que la hizo en Resistencia, por supuesto en el Chaco, que no recordaban ninguna otra lectura, no nos llamó tanto la atención, ¿no? Pero fue una gran mayoría, que las lecturas que habían hecho en la familia. Eso fue un dato que nos llevó a pensar que, bueno, por supuesto sabemos todos que hay que trabajar con la familia, pero ¿de qué manera la acercamos a la familia a la escuela? Bueno, ese es un proyecto que está recién
en formación y tratando de que los libros lleguen, también estos libros que llegan a todas las escuelas del Plan Nacional, puedan llegar a la familia, y que las casas donde son analfabetos, porque nosotros tenemos muchos casos de familias analfabetas, sean los niños los que les lean a los padres y compartan la lectura con los padres. Hay una pregunta general de algunas personas sobre sugerencia de textos. Bueno, eso podemos hacer, nosotros les digo, los autores, claro que van a ser autores argentinos, los que yo les voy a dar, autores de literatura infantil, ¿me preguntan? No sé. Sí, literatura infantil. De literatura infantil, bueno, nosotros tenemos autores muy buenos, tenemos Graciela Montes, Graciela Cabal, Gustavo Roldán, Laura de Betache, Marcelo Birmach. Yo después, al que quiera acercarse, les puedo dar particularmente una serie de autores que yo ayer visitando la biblioteca he visto que tienen libros muy valiosos ustedes, y de muchos también autores argentinos. En la oportunidad de acercarte al trabajo y a las restricciones que tenemos en temas de lectura en Colombia, nos pregunta alguien qué otro tipo de sugerencias podrías hacer para el caso colombiano, desde, por supuesto, el trabajo que ha venido realizando la Fundación Mempo Giardinelli. Bueno, la fundación, miren, nació, les cuento un poquito la historia así brevemente para que ustedes se den cuenta, nació en el año 99 y estamos trabajando hace 10 años con esto de acercar lecturas a los más diversos ámbitos y con distintos programas. Nosotros tenemos un programa que se llama de lectura acompañada, donde un profesor, eso se hace en la sede de la fundación, vienen gente de cualquiera de la sociedad. En un momento se reunieron, eso era muy lindo, por ejemplo, médicos, ¿no? Los médicos, se reunieron 5 médicos, bueno, y vienen a compartir lecturas, a leer una vez a la semana con este profesor. Bueno, ese es un programa, el de lectura acompañada. Después, el lector amigo, que ese programa se hizo en coordinación con Inglaterra, creo que ellos tienen Bader Reader, se llama el programa de ellos. Es decir, que se llevó a las escuelas, por ejemplo, se prestaron así, un profesor le lee a un alumno que piensa que tiene dificultades, sin decírselo, por supuesto, ¿no? Bueno, lo tomó, lee así 20 minutos, más o menos media hora, una vez a la semana. Eso durante 6 meses. Y después de eso, ese niño lee a otro compañero. Y así se va haciendo una cadena de lectura, lectores amigos se llama ese programa. Bueno, que se puede, no sé qué. Después tenemos, bueno, el Foro del Libro y la Lectura, que es un foro multitudinario, donde vienen todos los años profesores, maestros, bibliotecarios, investigadores, a escuchar todo lo que está en cada país. Ustedes vieron que cada país tiene su manera de abordar la lectura, de abordar las experiencias de lectura y que traen sus experiencias a Resistencia, ¿no? Ahora, la semana pasada se realizó el 14 Foro del Libro y la Lectura y lo que nosotros vemos es que a partir de ese foro, que parece muy difícil evaluar porque no es fácil evaluarlo, como en las escuelas, en cada escuela, a veces nos llaman para ver qué proyecto de lectura pueden hacer, qué se está haciendo y qué libros recomendamos. Es decir, que miran ellos a la fundación como un lugar serio, como un lugar donde la lectura ocupa un lugar muy importante. Y bueno, en Colombia yo tuve la oportunidad de estar hace 4 años en Medellín. Yo veo que estaban trabajando muy bien, que se han mostrado muy interesados. Yo hice una capacitación para los que están a cargo de las ludotecas, que me pareció un lugar muy interesante en Medellín, que yo les decía en ese momento que a nosotros teníamos unas coincidencias, ¿no? Así como a nosotros nuestro tema era la pobreza, el tema de ellos, o el tema a lo mejor de Colombia, es la violencia, ¿no? Y cómo por medio de la lectura nosotros podemos hacer tantas cosas. No les digo que salvemos el mundo, ¿no? Pero yo creo que si cada uno pone su granito de arena, decía la Madre Teresa, ¿no? Cada uno pusiera
cuando una vez le dijeron a ella si pensaba que dándole de comer a sus 300 personas estaba haciendo mucho, cuando tantos se morían de hambre, ella dijo, y bueno, ¿dónde tienes tú las 300 personas? Entonces nosotros miramos desde ese lugar, ¿no? Desde lo que estamos haciendo cada uno y cómo podemos extenderlo hacia otros lugares. Tú hablas de que leer no es solo comprensión, es apropiación. Alguien nos pide que profundices un poco más en esa distinción. Y bueno, yo creo que lo dijimos, ¿no? Que uno se apropia del texto, uno a veces es ese personaje del texto. Ahí lo decía muy bien Ana María Shua, cuando ella se sentía ese personaje, uno se apropia también para ampliar el mundo del conocimiento, ¿no? Claro, yo hablo de la literatura en este caso. Nosotros en estos programas acercamos literatura, pero también hay programas de la campaña nacional, del Plan Nacional de Lectura, donde acerca ciencia, donde habla y hace talleres de perfeccionamiento para docentes, para interpretar los textos expositivos, le decimos nosotros, para que los niños también se apropien de esos textos expositivos, para que los comprendan y para que ese no sea un motivo del fracaso escolar, porque nosotros llegamos a la conclusión de que muchos fracasan en la escuela porque no entienden los textos, porque no entienden ese texto de historia, porque no entienden el texto de geografía, porque no tienen ese conocimiento del mundo que da la lectura. El programa de promoción de lectura de Argentina tiene, o al menos lo que adelanta la Fundación Mempo Giardinelli, tiene una enorme carga de trabajo sobre los chicos, sobre los niños. ¿Tienen algún otro tipo de trabajo con los adolescentes? Todavía no tenemos trabajo, que es una de nuestras asignaturas pendientes, porque nos piden muchísimo eso de trabajar con adolescentes. Todavía las abuelas, ustedes saben que las abuelas para presentarse ante las escuelas también tienen que sortear, ¿no?, un cierto nerviosismo. A ellas les cuesta esas primeras veces, después ya son, nosotros le decimos cancheras, ¿no? Ellas se desempeñan pero muy bien, ¿no? Pero primero es como que tienen miedo de ese auditorio de 30 chicos y que esa lectura que les lleve no les gusta. Entonces nosotros siempre las alentamos, que no importa, bueno, si no les gustó, después pueden llevar otra, esa no la llevarán más, o a lo mejor son esos niños, pero ante los adolescentes todavía no se animan. Hay algunas sí que se están preparando, que son las que leen en los grados superiores, que incluso llegaron a leer, están leyendo hasta novelas. Estamos haciendo la experiencia de que en cada encuentro, cada semana, les lean un capítulo de una novela. Así que eso nos está dando muy buenos resultados, pero adolescentes solamente se lee. En el año 2001, les cuento que en Argentina hubo una crisis económica muy fuerte, ya saben, creo que sabrán. Entonces, desde ese momento la Fundación también pensó que no solamente nosotros tenemos que dar de leer, sino que tenemos que dar de comer, porque podíamos en ese momento, con la Fundación funciona con el apoyo, con los fondos que dan miles de gente de todo el mundo. Mempo Giardinelli es una persona que es muy inquieta, yo digo siempre que es un hacedor, es uno de los intelectuales que recorre el mundo, que lo llaman de todos lados para dar conferencias, para hablar de la lectura, y él siempre trae fondos para la fundación. Bueno, entonces empezamos a dar nada más que la copa de leche, ¿no? De la leche que se fue transformando, leche por supuesto y pan, que se fue transformando después en darle útiles para cuando comiencen los chicos muy pobres, ¿no? Darle útiles para cuando comienzan las clases. Y bueno, pero decíamos, ¿y cómo no le vamos a dar de leer ahí? Entonces ahí en cada uno de esos lugares, que hay adolescentes también, formamos la biblioteca y las abuelas ahí sí se animan, van a leer. Y después siempre tenemos una persona que es de la misma comunidad, que la preparamos para que lea a la gente y para que utilicen esos libros de la biblioteca. Adela, ¿por qué dar de leer solamente literatura? ¿Por qué no, por caso, difusión científica, divulgación científica? ¿Por qué no relatos periodísticos, crónicas? Bueno, yo creo que todo no se puede, pero el Plan Nacional de Lectura, esto que yo le estoy contando es desde la Fundación, pero lo que está haciendo el Plan Nacional de Lectura sí es trabajando con talleristas,
talleristas, le decimos a nosotros, las personas que están trabajando con docentes, para interpretar, leer y escribir ciencia. Se llamaba un taller que se dio ahora en el foro, que tuvo muchísimos participantes, donde yo entiendo esta inquietud, ¿por qué no interpretar? Creo que lo dije recién, ¿no? Que necesitamos interpretar los otros textos para que uno pueda tener un buen papel en la escuela, ¿no? Para que pueda, sí, yo entiendo eso. Bueno, yo creo que aquí hemos resumido las preguntas que han llegado hasta el atril. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Con los abuelos, con las abuelas, bueno. Sí. Bueno, nosotros, nuestra condición fundamental cuando las abuelas entran al programa es que solamente se tienen que limitar a leer, nada más. Y leer, toda su actividad va a girar alrededor del libro, ¿no? Que decimos que el objeto simbólico va a ser el libro. No cuentan historias, bueno, pero por supuesto la abuela entabla primero, ¿no?, una conversación con ellos. Las que tienen más experiencia hasta le dan a elegir, llevan una serie de textos y le dan a elegir a ver cuál eligen ellos o qué tema les gustaría tratar. Y después, por supuesto, es inevitable que ellos surja, les gustó, no les gustó, pero nada más que eso, porque ustedes saben que yo creo que uno de los grandes problemas de la lectura fue todo ese trabajo posterior que se hizo con la lectura. Les estoy hablando desde la literatura, como profesora de literatura. Todo ese trabajo posterior que se hizo, que fue para mí aberrante. Por ejemplo, señalar las oraciones subordinadas en un poema de Borges me parece espantoso. Bueno, eso se hace, eso hacen los profesores allá. Entonces nosotros quisimos que en este programa, bueno, ya sabemos, pues si quiere enseñar el profesor las oraciones subordinadas, que lo enseñe de otra manera, ¿no? Pero que no utilice la literatura, porque si no los alumnos, por ejemplo, yo tenía alumnos particulares y me decían, ¿y esto es la literatura, señora? Y sí, era tristísimo si tenía que señalar las oraciones subordinadas ahí. Entonces, las abuelas tienen como misión nada más que leer, no dibujan, no dramatizan después, nada más que leer. Por supuesto, pueden conversar, pueden decirle si les gustó o no les gustó el texto, no se puede evitar, los niños le van a decir, ay, yo tenía así, mi hermanito era así. Bueno, siempre ellos relacionan con las ideas, con lo que surge, o le preguntan por el autor. Ahora, esa es otra condición, la abuela tiene que conocer cuál es el autor, decirle quién es el autor, si vive, dónde vive, cosa de que ellos van ampliando así, decimos nosotros, su competencia literaria. Y lo más hermoso son los testimonios de los niños que dejan, que dice, ay, me encantó el cuento que me recomendaste, dice abuela, le escriben cartitas, ¿no?, que después nosotros las procesamos. Me encantó el cuento que me recomendaste, abuela, dice, fui a la biblioteca y ya me llevé uno para mi casa y le leí a mi papá y a mi mamá. Dice, quiero que vuelvas el año que viene, le dice a la misma abuela, ¿no?, que vengan el año que viene. Y eso es todo. Buenas. Tengo una pregunta para usted. ¿Podría decirse que se hace necesario reconstruir la historia de una comunidad para llevar al chico a conservar una identidad lectora? ¿No se puede caer esto en un orgullo patriótico? ¿Se escuchó? No se repite, por favor. Más despacio. ¿Podría decirse que se hace necesario reconstruir la historia de una comunidad para llevar al chico a conservar una identidad lectora? ¿No puede esto caerse en un orgullo patriótico? Yo creo que nosotros decimos que necesitamos la lectura para acceder al mundo del conocimiento. Con la lectura no solo accedemos a esto de la literatura, sino accedemos al mundo del conocimiento para poder pensar una sociedad, para pensar ser ciudadanos críticos, pensantes. La lectura, yo les digo siempre, da poder, nos da poder para poder reclamar lo que queremos, para defender nuestros derechos. No sé si eso es orgullo
yo creo que tenemos que estar orgullosos, ¿no? de ser pensantes, de ser críticos, de una sociedad que cada vez requiere más de estas características, ¿no? No sé si es esa la respuesta a lo que... ¿Siempre son? De escritores argentinos. Ah, perdón, no, de escritores argentinos, la literatura que nosotros brindamos. No, yo les dije que las colecciones son de literatura universal, de literatura latinoamericana. Ya en la Argentina se lee muchísimo. García Márquez, uno de los escritores más leídos, de Brasil, Ana María Machado, los textos. No, nosotros no nos limitamos a la literatura argentina. Lo que pasa que a veces cuando publicamos necesitamos los derechos de